Pues bienvenidos a la segunda conferencia del día de hoy. Tenemos ahora a Pablo Casillas Heredia, que nos va a hablar del Sol Observatorio. Nosotros tenemos un fotoobservatorio, él tiene un Sol Observatorio. Bueno, nos va a hablar sobre este proceso, ¿no?, de conservación de este observatorio y bueno, que finalmente nos dice que este trabajo pretende directamente pues intervenir, ¿no?, en la preservación y accesibilidad de él. También les recordamos que pueden leer todo su ensayo, ya están publicados todos los ensayos en la página del Fotoobservatorio, entonces pues los invitamos a conocer todos los ensayos que nos llegaron, ¿no? Al final, si tienen preguntas, los invitamos a que los dejen aquí en el chat, tanto del Facebook o del Zoom. Pues adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme. Saludos allí a la gente que estará viendo. Imagino que la gran mayoría de México, aunque me consta que también hay gente de otros países ahí en Latinoamérica. Yo estoy aquí en Noruega, os hablo desde Jarestua, este pueblecito donde está el Sol Observatorio. Aquí son las 12 de la noche. Oscureció hace ya un rato y espero no quedarme dormido. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Pablo Castilla Heredia. Yo soy de Granada, soy español, vivo entre Granada y Noruega. Mi pareja es de aquí. Quizá sea un poco bueno, el inicio de toda esta aventura de la que hablaré ahora a continuación. Mi formación es muy variada, es algo ecléctica, pero siempre en torno a la imagen y específicamente a la imagen documental, a la que me he ido acercando en los últimos años pues desde lo artístico también, pero recién pues desde la gestión del patrimonio histórico fotográfico. El año pasado terminé mi maestría en gestión, conservación y difusión del patrimonio fotográfico, que lo realicé por la Universidad Autónoma de Barcelona, y mi trabajo fin de máster es el proyecto de investigación que a continuación pues, voy a exponer. Quiero aprovechar para saludar a Fernando Osorio, que está también por ahí, según lo veo ahí en el chat, que bueno, fue tutor de este proyecto y tuvo la gran paciencia de aguantar una avalancha de cuestiones que iban surgiendo durante el transcurso de la investigación. O sea que gracias por esa paciencia. Bueno, antes de nada también quiero decir que es todo un honor haber sido invitado a este foro. Me consta que hay mucho nivel, es un contexto de lujo, la programación es espectacular y la gente que participan pues sois todos y todas especialistas con muchos años de experiencia. Yo soy en realidad un recién llegado y bueno, intentaré aportar algo de manera humilde. Espero que les sea ameno, interesante. Y si incurro en alguna imprecisión con la terminología, pues perdónenme. Vamos a empezar. Voy a compartir esta presentación. Vale. Creo que está todo ok. Muy bien. La colección fotográfica del Observatorio Solar de Jarestua. Pues esta investigación es una propuesta de estabilización y de conservación preventiva de la colección fotográfica de este observatorio. Este observatorio es el mayor complejo astronómico al norte de Europa y es el más grande observatorio solar al norte de los Alpes. Durante sus más de 30 años de actividad, el observatorio realizó algo más de 3.000 imágenes fotográficas. El corpus principal de esta producción fotográfica es una larga secuencia de imágenes del disco solar realizadas sobre placas de vidrio para el estudio de las manchas solares. Entonces, este conjunto de imágenes, que como digo es la producción científica del observatorio,
Se encuentra hoy desprotegido y sin ningún plan para su conservación, para su puesta en valor o para su difusión. Y mi trabajo intenta, bueno, ejercer un impacto sobre este fondo y en cierto modo recuperarlo y darlo a conocer. Los objetivos de mi trabajo son, pues por un lado, diseñar un plan de conservación preventiva realista, viable y detallado que sirva como herramienta pues, para poder reunir recursos y conformar un equipo especializado que lo lleve a cabo. Poner en valor también patrimonial una colección de fotografía científica que hoy es desconocida. Desear que este modelo también pueda ser extrapolable a casos similares de colecciones científicas, astronómicas o científicas en general. Y también pues, destacar la vigencia actual de las imágenes, como ya explicaré más tarde, para su aprovechamiento científico. Las herramientas metodológicas que utilizo, entre otras, la fundamental sería pues, la elaboración de un inventario que bueno, recoge las características de la colección, características físicas, el estado de conservación, el número de ítems, pues lo que es un inventario. También aparte realizo entrevistas con antiguos trabajadores del observatorio, antiguos científicos. Documento fotográficamente las instalaciones y el estado actual de la colección. Y luego también, pues bueno, defino unos parámetros de preservación digital para placas fotográficas sobre vidrio, así como un método de preservación de fotografías en un congelador convencional. Durante esta charla intentaré hablar más en detalle de cada uno de estos aspectos, pero antes les propongo que veamos un vídeo cortito. No sé muy bien si el vídeo entrará con sonido. Creo que hay una manera de que entre con sonido y es desconectándome yo de los auriculares. Vamos a intentarlo. Espero no liarla mucho. Y ahí vamos. På en åsrygg ved Harestua et stykke utenfor Oslo ligger Norsk Vitenskaps nyskapning Solobservatoriet. 600 meter over havet, vid og fri utsikt. Dimensjonen er kanskje ikke så imponerende, skjønt det 18 meter høye observasjonstårnet er dominerende nok. Kuppelen åpnes for dagens observasjoner, og lederen for denne avdelingen, konservator Rolf Brave, setter apparaturet i gang. Observasjonene i dette tårnet foregår ved hjelp av en rekke kostbare spesialspeil, og hensikten er å studere livets kilde, solen. Ved hjelp av speilene og forskjellige refleksvirkninger kan vitenskapen her granske soloverflaten, enten som helhet eller enkelte partier av den. På observatoriet har man også to kraftige solantenner, som i første rekke skal registrere variasjonene i solens atmosfære ved hjelp av radiostråler. Observasjonene nedtegnes kontinuerlig på diagrammer, og når disse blir studert, kan man avlese forstyrrelsene meget nøyaktig. Diagrammet her Ok, hasta ahí. Vuelvo a la presentación. Aquí. Eso es. No sé si pudisteis escuchar el audio. Bueno, en cualquier caso, es un tipo hablando en noruego. Pero bueno, lo más importante era que entrarais un poco en situación. El vídeo es un corto de la televisión pública noruega que se realiza con motivo de la inauguración del observatorio en el año 1954, que fue el año en el que se inaugura, un poco pues, porque había un eclipse total, un eclipse solar total en ese año y querían que el observatorio estuviera listo pues, para observarlo, ¿no? Entonces este vídeo pues, bueno, lo utilizo para un poco como punto de partida para contar algo de la historia del observatorio. El observatorio se inaugura, como digo, en el 54, está en funcionamiento durante algo más de 30 años. Cierra en el 1986 y desde entonces ha permanecido en desuso.
En su interior quedan todavía gran parte de las instalaciones y de la maquinaria que hemos visto en el vídeo. Está la torre solar para observaciones ópticas, el espectroscopio y diversos instrumentos de medición que, como digo, aún siguen pues, ahí arriba, lo tengo aquí cerquita. En la misión del observatorio estaba el estudio de distintos fenómenos solares como las prominencias, las protuberancias y las manchas solares. Y para esto último, digamos que la misión fundacional del observatorio recogía la creación de un registro fotográfico con largas secuencias de observaciones de manchas solares. Cierra en el 86, es el fin también de una era tecnológica. Se instala un ordenador, las operaciones comienzan a digitalizarse y a efectuarse en remoto. Aparecen también, bueno, telescopios en órbita, instrumentación espacial que mejora las observaciones, tecnología que desplaza a otra tecnología, y en ese año cesan las actividades definitivamente. En el 2008 surge algo, que es que la Universidad de Oslo, a quien pertenece, mejor dicho, pertenecía el complejo astronómico, anuncia su demolición por no querer asumir los costes de mantenimiento. La propiedad se la subasta y se adquiere por una corona noruega, que es como más o menos como 10 céntimos de euro, y la adquiere una organización privada que actualmente pues, tiene la gestión del sitio. Perdón. En 2016, el Directorado Noruego para el Patrimonio Nacional lo declara Monumento Cultural Técnico-Científico y le da protección patrimonial. La protección, como digo, se extiende al edificio en sí y a la maquinaria técnica, pero no contempla ni los documentos ni la producción fotográfica, que, como decimos, pues se compone de más de 3.000 imágenes, de las cuales aproximadamente 2/3 son ese registro fotográfico del Sol durante más de 30 años. No lo sabemos con certeza, pero puede ser que sea uno de los registros más destacados de la Europa continental del siglo XX. Para entender un poco de qué trata el corpus documental principal de la colección del observatorio, que es ese registro de manchas solares, voy a permitirme tomar así como una curva con un poco de historia. Será algo breve, pero bueno, creo que es interesante para contextualizar todo esto de las manchas solares. Entonces, en 1609, con la introducción del telescopio, Galileo Galilei observa algo que parece rotar alrededor del Sol. Otros observadores como Kepler también lo ven y lo identifican con el tránsito de Mercurio, como si fuera un objeto que orbita alrededor del Sol. Sin embargo, Galileo concluye que ese fenómeno está en la superficie, son manifestaciones en la superficie del Sol, y lo publica y lo defiende así en este documento, la Storia e dimostrazioni intorno alle macchie solari. Entonces, desde ese momento, el fenómeno de las manchas solares se ha ido observando y registrando, primero a través de dibujos y luego a partir del siglo XIX, como podemos imaginar, con procedimientos fotográficos. Estos dibujos son pues hechos del propio Galileo de 1613. Entonces, son más de 400 años de observaciones y de registros sistemáticos de la superficie del Sol, y esto pues, se ha acordado en llamar el experimento científico más largo de la historia de la ciencia. ¿Qué nos cuentan las manchas solares y por qué las observamos? Este experimento, esta gigantesca secuencia de manchas solares, ha permitido a la ciencia estudiar el comportamiento del Sol a través de largos periodos de tiempo y extraer una serie de conclusiones. Se sabe que el número de manchas solares aumenta o disminuye a lo largo de los ciclos solares, que suelen tener una duración de 11 años, y que la presencia de las manchas solares es índice de esa actividad solar. Entonces, durante los ciclos de máximo solar, o sea, hay 11 años de un máximo y 11 años de mínimo, pues durante los ciclos de máximo solar tienen lugar eventos en la fotosfera solar, como las eyecciones de masa coronal, que liberan ondas de radiación, y esa intensidad afecta a nuestro entorno planetario. Entonces son perturbaciones en nuestro campo geomagnético que pueden comprometer nuestra tecnología
y aparte poner en riesgo pues, sistemas de telecomunicaciones, redes eléctricas, satélites en órbita o incluso la propia radiación que pueda llegar a los astronautas que estén ahí también en órbita. Así que vemos que las manchas solares son un fenómeno de máxima atención en la ciencia contemporánea. Esta es la portada de la revista Nature, con un artículo sobre el conteo de manchas solares. El conteo es en jerga científica este muestreo de manchas solares, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para decir que aunque la tecnología de hoy supera a aquella de hace siglos, donde se dibujaban las manchas solares, digamos que la ciencia hoy en día sigue haciendo uso de esas observaciones históricas para entender la evolución de los procesos en largos segmentos de tiempo. La serie de observaciones de manchas solares del Observatorio Solar de Jarestua, como decíamos, son más de 30 años de actividad solar, o sea, recoge esos 30 años de actividad solar y es una parte aún desconocida de ese registro histórico iniciado hace más de 400 años. Es como un puzzle, una pieza de ese puzzle gigantesco que aún no se ha incorporado, ¿no? Entonces, ¿había más observatorios como el de Jarestua en el mundo? Pues en la segunda mitad del 20 estaban pues, los observatorios solares del Mount Wilson, el de Crimea, en Kodaikanal en la India o en Locarno, y son ejemplos de una lista que tampoco es mucho más extensa. Por lo tanto, el valor de la colección del observatorio de Jarestua reside en su aportación como serie que completa los registros ya realizados y al mismo tiempo no podemos descartar que contenga imágenes únicas que puedan completar secuencias pues eso, inacabadas, ¿no? Llego aquí al final de esta introducción, ha sido un poco científica, que me parece que ha sido necesaria pues, para entender el sustento o la justificación de mi proyecto, ¿no? Vamos a ver ahora cuál fue el abordaje que utilicé para llevarlo a cabo. A ver si esto es. Bueno, lo primero, ¿por dónde empezar, no? Pues que el arreglo de una colección fotográfica puede ser una tarea titánica, ¿no? y que nos sobrepase. Nos enfrentamos a algo que no sabemos qué tamaño tiene, qué extensión tiene, dimensiones, forma, todo aquello, pues eso lo desconocemos, ¿no? Así que lo lógico es empezar cuantificando y conociendo las dimensiones de aquello que queremos intervenir. Tengo que decir que he tenido la suerte de aterrizar en ese observatorio con una serie de facilidades para poder realizar mi proyecto. Entre otras, el vecino, que vive también aquí enfrente, él es un astrofísico y es también el administrador del observatorio y bueno, me entregó una llave, me permitió acceder todos los días al observatorio y poder trabajar yo solo ahí con la colección. Bueno, los objetivos del trabajo de campo pues serían sobre todo conocer el tamaño de la colección y levantar una serie de datos para controlar los diferentes aspectos físicos, pues como son la estructura morfológica de las fotografías, el tipo de proceso fotográfico, conocer el estado de conservación, el número de ítems y a partir de ahí pues poder proponer ese plan de conservación preventiva a partir del cual poder cuantificar y planificar recursos para llevarlo a cabo. Y para hacer todo esto, pues me sirvo principalmente de dos herramientas metodológicas. Una es una inspección general y un estudio previo del estado de la colección. Y la otra, que es la herramienta, digamos, fundamental, donde se sustenta todo el documento, es un inventario que recoge esos datos y donde se articula esta información recogida. Vamos primero con la inspección general. Bueno, cuando llego al observatorio me doy cuenta de que aunque Vegard, que es el nombre del astrofísico vecino, administrador del observatorio, él me da permiso, me da acceso y ya me dispone una serie de cajas con negativos de vidrio en un aula del observatorio, pero me doy cuenta de que basta con mirar un poco alrededor en diferentes estancias de todo el complejo para ver que hay materiales fotográficos dispersos por todo el recinto.
incluso en lugares inverosímiles. Así que inicia una revisión, registrando armarios, abriendo cajones, estanterías. Aquí vemos unas diapositivas que pasarían desapercibidas de otro modo. Y al mismo tiempo pues voy documentando fotográficamente pues esos hallazgos para tener pues ese registro fotográfico del origen. Una vez que tengo todos los documentos fotográficos, o sea, todas las fotografías, pues las reúno en un mismo lugar y así ya puedo tener por fin una visión de conjunto de toda la colección fotográfica que, como podemos ver, pues no es tan grande. Aquí estarían la mayoría de las placas de observaciones solares en sus contenedores originales y aquí abajo pues está el resto de la colección. Tenemos aquí otra vez las plaquitas y aquí pues el resto de materiales fotográficos. Continuando con ese estudio previo, pues lo primero que hago es interrogarme sobre las condiciones en las que ha estado guardada la colección en los últimos años, a partir de una evaluación de las condiciones climáticas del entorno y también de un estudio climático del edificio, ¿no? El observatorio está ubicado en una montaña al norte de Oslo y esa ubicación tan particular pues, nos hace indagar sobre esas características climáticas del entorno, ya que este pues, es un primer factor de influencia sobre la colección, ¿no? En relación a la temperatura y a la humedad relativa. Entonces, para hacer ese estudio climatológico es muy sencillo, simplemente me valgo de la página de climatología oficial, digamos, de Noruega, y ahí pues encuentro que la región donde está el observatorio se sitúa en una escala que hay del 1 al 9, de un clima más suave a un clima más extremo, se sitúa en una zona climática número 6, lo que da a entender un poco de las condiciones pues eso, extremas en las que está el observatorio. También el edificio donde la colección estuvo custodiada en los últimos años fue analizado observando pues, elementos de construcción y de climatización, y también realicé pues, mediciones muy sencillitas de temperatura y humedad relativa a lo largo de un año con termohigrómetros y en diferentes estancias del edificio, pues un poco para aportar datos concluyentes que señalan pues, un poco lo que ya se sospechaba, que es que el edificio no es apto para garantizar la protección de las imágenes a largo plazo. También me pregunto sobre los materiales de protección directa, ¿no? Los materiales de proximidad, tanto el mobiliario, donde están las fotografías hoy en día, a los materiales de contacto, las cajas, los álbumes, el resto de contenedores. Y los materiales de contacto directo, ¿no? Como las fundas, los sobres y las guardas. También el resultado de este análisis concluye un poco y constata lo obvio, que las fotografías necesitan de ser reubicadas a un depósito habilitado al efecto y con mobiliario adecuado, en contenedores y guarda normalizada. Aquí en la imagen vemos fundas de glasine muy típicas de la colección, algo frágiles y bueno, decoloradas. Y también encontramos pues, en la colección muchas placas de vidrio sin protección directa, en la que se ha utilizado pues, como sistema de interfoliación pues, papeles comerciales, papeles de oficina, recortes, recursos improvisados pues, para separar las placas, ¿no? Que en este caso pues, han generado pues, esta adherencia del papel a la placa. Eso también es una cosa como que se repite bastante en la colección. Perdón. Las placas de vidrio se encuentran en sus cajas originales, ¿no? de Kodak, de cartón comercial. Y sabemos que estos cartones suelen degradarse rápidamente y que en esa degradación pues, pueden liberar gases que no son
pues no son buenos o aptos pues para los materiales fotográficos. Aquí también vemos un conjunto de diapositivas en sus raíles de proyección, sin otra protección que esa, álbumes comerciales, estos rojos probablemente de PVC, por el tipo de olor que desprenden. No realicé ningún test químico, solamente fue un poco algo intuitivo, sensorial. Y también un álbum pues con negativos en blanco y negro, que también vemos que es un álbum pues, de cartón comercial y con las fundas de glasine también como muy deterioradas, ¿no? Esto que parece obvio, como decía, ¿no? Pues es importante también aportar todos estos datos a la hora de explicar la necesidad de una reubicación total del fondo y justificar el gasto económico. Estoy compartiendo la pantalla bien, ¿no? Es que como no veo a nadie, a ver si puedes, Todo Gabriela o bien, Adriana. todo ¿Todo bien. bien? Sí. Ok, gracias. Entonces, porque a veces escucho como pitidos así, ¿no? Y veo también como que aparecen mensajes aquí en el Zoom y no sé muy bien si es que no estoy compartiendo, pero bueno, todo bien, continúo. El inventario. Hecha la inspección previa, la inspección general y el estudio previo, pues llego al inventario, ¿no? Que es, como decía, la herramienta metodológica que sustenta el documento. Dedico 2 meses completos para inventariar todo el fondo del observatorio. La descripción que hago en este inventario, es importante decirlo, es al nivel de unidad documental compuesta, ¿no? Entonces, cada caja, cada álbum o cada sobre, cada contenedor, pues lo abro y reviso todos los ítems en su interior. Los datos de la inspección quedan reflejados en 118 fichas descriptivas y las adapto a partir de la norma mexicana, documentos fotográficos, lineamientos para su catalogación, que si no me equivoco fue redactada pues, por el Subcomité de Catalogación de Documentos Fotográficos. Ya me corregiréis luego si lo dije bien o mal. Y bueno, la evaluación de los materiales pues la realizo en la misma habitación donde está la colección reunida, siguiendo pues esas buenas prácticas de manipulación, con una mesa de luz fría, guantes de algodón, una perilla de aire y un espacio de trabajo pues sobre todo limpio, amplio y despejado. Con todos los datos que nos da el inventario, pues ya podemos hacer cosas. La primera, una clasificación temática, un arreglo provisional de las fotografías, en donde yo propongo 4 series. La mayor de ellas, como podéis ver en esta gráfica visual, la componen la serie de observaciones solares. Y luego también, digamos, creo unas subseries donde destacan pues, esa colección de observaciones de manchas solares, fijaros, de 2.288 ítems, que prácticamente en comparación al total pues es eso, más de 2/3 partes de toda la colección. A través también de esa inspección visual se lleva a cabo un análisis morfológico de la fotografía para identificar los procesos fotográficos. Para esta identificación también me valgo del testimonio oral de Bo Andersen, que es un ex científico del observatorio, un antiguo investigador y al cual entrevisto. Y bueno, me aporta una información pues, muy valiosa a la hora de poder identificar procesos y también a la hora pues de reconstruir un poco toda esa parte de laboratorio, porque los científicos revelaban ellos mismos las placas en el laboratorio, en un laboratorio químico que había allí instalado en el observatorio, ¿no? Entonces en esta placa vemos pues, esos datos organizados según soporte y según formato. Y otra tercera tabla, quizá más detallada, pues nos da una visión de conjunto del total de la colección, donde podemos ver pues, el número de imágenes, el soporte y el tamaño en función de la serie.
La subserie espectrografía presenta unos formatos muy poco comunes, así muy alargados, ¿no? Que justifican un poco ese tamaño en la propia función, ¿no? del registro espectrográfico, que es ese análisis de la luz solar descompuesta mediante un prisma para ver esa composición química. También con el inventario levanto datos sobre el estado de conservación de las fotografías. Ese análisis lo hago a nivel de unidad documental compuesta y bueno, son muchos datos que luego yo acabo reflejando en el inventario y que no voy ahora tampoco a compartir aquí un poco por no aburrir y que tampoco creo que sea necesario. Lo que sí es cierto es que el análisis también del estado de conservación me sirve para determinar si alguna de las imágenes requieren intervención urgente y pude descartar esta posibilidad. Aquí vemos una serie de deterioros. Perdón, en esta lámina vemos esos deterioros. La lixiviación del vidrio, que creo que se debe pues, probablemente a eso que comentaba de que están las placas apiladas, cerradas en cajas de cartón comercial, apiladas una sobre otra y en contacto directo, ¿no? O a veces con esos recortes de papel de oficina como separadores. Otras plaquitas también aparecen bastante sucias, probablemente residuos químicos del propio procesado en el laboratorio pues, por los científicos. También durante la inspección realizo una serie de fotografías, hago una documentación fotográfica de cada unidad documental compuesta, donde recojo el exterior de cada caja, el contenido en su conjunto, algunas placas de muestreo y detalles de las fundas y guardas de primer nivel, que presentan casi al 80% inscripciones, signaturas, con información pues, aprovechable. De esto hablaré también un poquito más tarde. Este registro documental fotográfico acompaña a cada plantilla de descripción de ese inventario, esa plantilla que decía antes que la adapto de la norma mexicana, ¿no? Pues es una plantilla pues, con esos campos de descripción, donde podemos ver, entre otras cosas, por la descripción general de la unidad documental compuesta, si hay inscripciones, signaturas, el estado de conservación y ese tipo de detalles. Son 118 plantillas, una por cada unidad documental compuesta. Esos archivos están en mi ordenador y por duplicado en un documento, en un disco duro externo. Y la propia estructura digital que tengo en mi ordenador pues refleja ese arreglo temporal de la colección. Y llegado a esto, con los datos pues ya están organizados y ya están reflejados en ese inventario, ya podemos conocer en detalle las características de la colección y proponer pues, un plan de estabilización proporcionado, adecuado y realista. En mi documento doy recomendaciones pues, para el diseño de un depósito, las especificaciones para el tipo de mobiliario que se requiere para guardar las fotografías y del tipo de materiales de contacto a utilizar. Tampoco creo que haga falta abundar mucho en detalles en estas recomendaciones, pues para no hacer esto muy pesado. Así que pasaré un poquito de puntillas y destacaré algunos aspectos muy concretos. Este es un modelo de depósito, simplemente una propuesta, donde de manera visual y directa pues vemos las necesidades mínimas que tiene nuestra colección a nivel de espacio y de mobiliario. El posible depósito se divide en dos áreas, una para los negativos de vidrio y otra pues, más pequeñita, separada por una puerta, para el archivo frío. El mobiliario necesario es prácticamente este que vemos aquí abajo. Es un congelador convencional con una puerta de cristal,
una mesa de trabajo, pues un aparato de refrigeración para climatizar la sala y un deshumidificador químico, aparte del mobiliario de estanterías que podrían ser de acero galvanizado. Decía antes que mi intención ha sido siempre que este plan sea algo que se adapte a las necesidades específicas del archivo y bueno, insisto mucho sobre esto pues para que esta investigación, bueno, que el sentido de esta investigación sea cuando se lleve a la práctica. He querido ser específico y minucioso también pues para poder ser capaz de justificar partidas presupuestarias con datos reales, ¿no? Aquí vemos pues a partir del número de placas de vidrio pues las necesidades en cuanto al material. Son cálculos sencillos, bastante aproximados y creo que lo suficiente como para poder entender el alcance de lo que tenemos que hacer y el coste también, ¿no? de la intervención. En cuanto al archivo frío, me baso en un sistema descrito por McCormick. Este documento imagino que lo conoceréis muchos y muchas de vosotros. Pues es un documento en el que describe cómo almacenar materiales fotográficos en un congelador convencional, teniendo en cuenta que la humedad relativa dentro del congelador puede alcanzar valores próximos al 100% y que los materiales que van en frío pues tienen que estar a valores inferiores. Entonces él propone este sistema de paquetitos en bolsas de polietileno de baja densidad con sistema de cierre Ziploc, igual que las bolsitas de los aeropuertos, de los controles de seguridad, que actuarán como barrera física para la humedad del congelador, ¿no? Entonces me pareció un sistema adecuado, sobre todo por la relación eficacia-coste. Y me parece que soluciones así pues, se adecúan muy bien para colecciones pequeñas, como esta del observatorio, y quizá también para colecciones similares, archivos locales o incluso archivos privados. Hablábamos antes de los materiales contextuales o secundarios, esas fundas con inscripciones, esas cajas, esos contenedores, ¿no? que nos dan información. ¿Qué hacemos con estos materiales de protección? Que sabemos que los cartones que los contienen pues no son adecuados para la conservación de las placas, pero la inmensa mayoría tienen este tipo de notaciones que nos dan información pues, muy aprovechable, ¿no? Sobre, en este caso, pues, el autor, indicaciones sobre pues, lo que parece ser una serie dentro de esa colección de placas espectroscópicas, también del motivo fotografiado, pues no sé si lo podéis ver, pero por ejemplo aquí el cometa Kohout o el cometa Bennett, ¿no? Y el año de captura de las imágenes. O en esta información también más técnica, pues sobre el tiempo de exposición, este es 20 minutos, la constelación monoceros, en este caso, la fecha de captura, y luego también el procesado, 5 minutos en este tipo de revelador. Son informaciones pues, muy aprovechables. A veces también aparecen pues, este tipo de cosas, información de tipo más anecdótico. También cabe preguntarse qué hacer pues, con estos garabatos, estas caricaturas, y descartarlas, separarlas en el futuro archivo o mantenerlas, ¿no? Esta en concreto pues es un anuncio, bueno, es un recordatorio de un funeral que se celebraría pues, más o menos en este mes, y es el funeral de un señor, Toure As, y se entierra mañana a las 11. Un historiador, sin duda, puede tirar del hilo de este tipo de material contextual para reconstruir también un poco una historia pues, quizá más humana y que nos pueda acercar a esa realidad, a esa dimensión más personal, más cotidiana de los protagonistas del observatorio. A veces la información es muy técnica, por ejemplo,
este tipo de fórmulas que también aparecen en todos lados en las cajas y que, bueno, yo no tengo ni idea de lo que pueden significar, pero imagino que algún tipo de relación pues sí que pueden tener y que sin duda pues es aprovechable. Dos apuntes. De conservarse esas cajas comerciales, pues esas cajas pues no podrían ir dentro del depósito, pues por el tipo de material con el que están construidas, ¿no? Y también plantea el problema pues en un futuro archivo de dónde ponerlas, ¿no? El propio problema del mantenimiento del espacio que requerirían, ¿no? Aún así, pues pueden ser materiales pues, aprovechables pues, para colocarlos en una exposición, para acompañar las fotografías, para dotarlas de un contexto histórico. En mi investigación me pareció también relevante incluir un epígrafe sobre la digitalización de las placas, con recomendaciones sobre la conservación preventiva del archivo digital. Son recomendaciones bueno, que yo extraigo de las guías FATGI. También, por supuesto, están ahí súper disponibles en la red. Y bueno, digitalizar las placas del observatorio pues, supone poder ponerlas a disposición de un público en general y darle difusión a la colección. Y quizás sobre todo, como se ha ido explicando, la serie principal del archivo es ese registro de 30 años de observaciones de manchas solares y su puesta a disposición a un usuario científico especializado hace que se revalorice la colección para aprovechamiento en programas científicos específicos, como por ejemplo el programa SILSO, Sunspot Index and Long-Term Solar Observations, que se lleva a cabo desde el Real Observatorio de Bélgica y que es el Centro Mundial para la Recogida de Datos sobre Conteo de Manchas Solares. En este programa se pueden volcar datos históricos para añadirlos a esa gigantesca secuencia de la que hablábamos al principio, y esos datos históricos provienen en muchos casos de archivos que ven la luz, como podría ser el caso del observatorio de Jarestua. ¿Cómo justificar la dotación de dinero público para la puesta en valor de este fondo? Pues hay que poder argumentar y destacar el valor del fondo. En el caso del observatorio de Jarestua, pues utilizo tres ejes argumentales. El primero, quizá el más inmediato, el propio valor patrimonial de la colección. Pues este legado es el registro físico de la producción científica del observatorio. También es el testimonio pues, de un capítulo de la historia científica de Noruega, que a su vez se inserta en la historia de la ciencia astronómica universal, como hemos visto en esa larga tradición de observaciones de manchas solares, que es ese experimento iniciado hace más de 400 años. Y también, como acabamos de decir, pues es una colección útil con datos científicos que hoy en día pueden ser explotados. Puedo imaginar también que existen muchísimos otros casos de colecciones de fotografía astronómica o científica con muchas cosas en común o en similares condiciones de olvido o de abandono. Y espero que este abordaje pues, pueda también servir como modelo para esos casos similares. Muy bien, pues el futuro de todo esto. En este año, en otoño, puede que comiencen las obras de construcción de un planetario y centro de visitantes que se insertaría esta obra en medio del complejo astronómico del Observatorio de Jarestua. Es un proyecto que está aprobado, es una inversión de dinero público y privado enorme. A mí me produce una reacción un tanto ambivalente. Por un lado es un proyecto espectacular, firmado por un estudio arquitectónico súper prestigioso y que también bueno, se calcula que pueda atraer a unos 75.000 visitantes al año. Es algo novedoso, es algo moderno,
pero me hace preguntar un poco por lo que ya hay ahí, por la historia de ese lugar, por el legado de ese complejo astronómico que ha permanecido prácticamente en el olvido durante 40 años y que ese nuevo planetario, aparte del enclave natural, poco más comparte con el antiguo observatorio. Yo me pregunto por qué no se ha integrado la historia del sitio en el nuevo proyecto. Cuando realizaba mi investigación pensaba pensaba en ese posible emplazamiento del futuro depósito para la colección del observatorio. Aquí vemos dos imágenes, ¿no?, de ese nuevo planetario. Es una toma vista desde arriba, donde aquí se puede reconocer la torre solar. Este es el edificio donde estuve trabajando y todo esto que veis alrededor pues son intervenciones que haría esta obra arquitectónica pues con diferentes habitáculos donde la gente incluso podría pernoctar, ¿no? En el centro está el planetario. Entonces pensaba en ese emplazamiento del futuro depósito y bueno, la opción que yo defiendo es que permanezca en su lugar original. ¿Por qué? Porque creo que el propio lugar daría valor a la colección y al mismo tiempo y de manera recíproca podría también enriquecer, la colección podría enriquecer al propio complejo astronómico, ¿no?, que como ya dije fue declarado Monumento Nacional Técnico y Cultural. Entonces con la construcción del planetario esta es una coyuntura que hace que quizás esto pueda ser posible. Me gustaría imaginarme ese emplazamiento del depósito y quizás de un futuro archivo del observatorio en ese entorno. Creo que tendría bastante sentido. De hecho, así lo han hecho muchos otros observatorios contemporáneos al de Jarestúa, como este que veis, que es el Observatorio Lick o Mount Hamilton, que es uno de los más importantes desde el punto de vista histórico, con registros desde 1870, creo que son los registros más antiguos. Y que en 2008, o sea, realmente recientemente puso en marcha el Historical Collection Project, que es el archivo propio del observatorio para preservar su colección y para hacerla accesible. Al principio de la charla decía que la fase de inspección previa, en esa fase realicé un registro por todo el recinto, ¿no?, a la búsqueda de materiales fotográficos para poder reunirlo. En esa inspección encontré también numerosísimos documentos y materiales contextuales, como recortes de prensa, correspondencia, publicaciones, planos arquitectónicos e incluso una bitácora del cuarto oscuro de Revelado. Este archivador, por ejemplo, está cargado de documentos de ese tipo. El alcance de mi proyecto se ciñe exclusivamente a la colección fotográfica, a la estabilización y al diseño pues, de ese depósito y esas recomendaciones para su conservación preventiva. Pero bueno, no es descabellado tampoco imaginar la existencia de un archivo propio del observatorio en un futuro deseable, ¿no? Solamente desde el archivo, una vez que están las fotografías estabilizadas y que esté organizado ese fondo, sabemos que es donde pueden comenzar las tareas de control intelectual, como la investigación y la interpretación de los contenidos. Y al mismo tiempo, pues alimentar ese archivo y recopilar también información documental secundaria, como por ejemplo podrían ser pues, entrevistas a esos excientíficos del observatorio, quienes tienen seguro mucho que aportar y son personas que tienen una edad avanzada y sus testimonios, en tanto que protagonistas de la historia del observatorio, pues son irreemplazables y convendría actuar antes de que fuera demasiado tarde. Solo desde la gestión integral del fondo pues podemos reconstruir la microhistoria de este observatorio y consecuentemente pues la propia historia de la ciencia y de la astronomía.
hasta aquí llega esta presentación. Y bueno, espero que les haya sido amena e interesante. Imagino que ahora llegué bien a tiempo, creo. Hay tiempo para invitar al público a comentar o a intervenir. Hay una pregunta y un comentario de Fernando Osorio. Este tipo de colecciones de fotografías científicas se recargan de valor al hacer estos ejercicios de investigación. Son colecciones de gabinete que hoy alcanzan un valor para la divulgación científica. Y tenemos una pregunta, te preguntan que ¿por qué decides utilizar la norma mexicana de catalogación y no otra? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, esto fue una decisión que obedece sencillamente al contexto en el que yo realizo mi investigación. Ya decía al principio que tuve la suerte de tener a Fernando Osorio como tutor y a medida de que me surgían pues cuestiones, ¿no?, a la hora de hacer esa... Porque tened en cuenta que yo me enfrento como a esta colección fotográfica y a la necesidad de inventariarla y con poquito más que la teoría del máster, ¿no?, que terminaba. Entonces necesitaba un poco digamos, de aterrizar esos contenidos teóricos del máster en una aplicación práctica. Y comentándolo con Fernando, pues surgió la posibilidad de adaptar las plantillas mexicanas pues, a una plantilla que yo también hago y que un poco la adapto a las necesidades de mi investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que ya nos quedamos sin tiempo, una hora se pasa muy rápido. Sí, pasa volando. Sí, oye, pues muchísimas gracias porque además sabemos que es de noche allá y que es hora de que estuvieras dormido y estás aquí con nosotros. Hay Ah, algo un que se placer. me pasó hace rato comentar y lo lamento, pero el jurado de este encuentro pues te dio una mención honorífica, que no lo comenté al principio de tu conferencia, lo comento ahora, por la descripción del proceso, ¿no? Porque la idea era describir procesos y los completos, los que apoyaran y ayudaran a otros casos, pues eran importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuviste una mención honorífica, lamento no haberlo dicho al principio, pero bueno, No hay lo digo problema. ahora. Pues nada, muchísimas gracias. Yo encantado y afortunado pues, de poder haber participado, presentar y compartir con ustedes el proyecto y maravillado de que se me haya dado esta mención honorífica en este contexto que, como digo, pues es de mucho nivel. Así que bueno, espero haber aportado un poquito aquí al foro desde Noruega y les mando un saludo nocturno y buena continuación. Ya me encargaré yo de mañana volver a conectarme y seguir pues todas esas actividades que tenéis programadas que son maravillosas. Pues una vez, muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Venga, igualmente, buenas noches.